Pues después de las intervenciones de los ponentes, creo que podemos hablar largo y tendido de muchas cuestiones, pero yo he seleccionado tres que voy a trasladar para hacer tres grandes bloques de debate, y luego animo al público a que, mientras tanto, si alguien quiere incorporar alguna otra cuestión, me lo haga llegar a través de las tarjetas que os han distribuido, para incorporar una última ronda sobre las preguntas que nos lleguen desde el público antes de hacer unas conclusiones finales. Esos tres grandes bloques que creo que conviene poner en la mesa para continuar las intervenciones y para pasar ya a propuestas concretas de cómo actuar serían, por un lado, la planificación, por otro lado, la compensación, las medidas compensatorias, y, por último, la gobernanza y la participación. Eso es la propuesta, que está abierta, lógicamente, a que en el diálogo pues, incorporéis otras cuestiones o podamos ver otras facetas. Porque en planificación yo creo que hay un acuerdo clarísimo de todas vuestras intervenciones de que es necesario un despliegue de renovables planificado y ordenado. Y, sin embargo, Juan ponía encima de la mesa en su última intervención que esa planificación luego choca contra una realidad administrativa y constitucional de nuestro país que nos evita una planificación del territorio por encima de la escala autonómica. Y, sin embargo, comentas, 17 planificaciones no se juntan fácilmente. Existen 17 planificaciones, también a nivel de comunidad autónoma. Se está haciendo una planificación correcta y ordenada del despliegue de las renovables. También en la escala autonómica tenemos cuestiones que plantear, recomendaciones que hacer y propuesta de mejoras. ¿Y cómo coordinamos esas planificaciones a una escala país? Adelante, Juan, que te he visto coger el micrófono el primero y abrimos la ronda de intervenciones. Sí. Bueno, te agradezco que me des la palabra, porque efectivamente quiero matizar y aclarar que se pueden hacer planificaciones municipales, supramunicipales, comarcales, se pueden hacer autonómicas. Eso, obviamente, no hay ninguna dificultad en hacerlo. El asunto es que para que lo que tiene que ver con la red eléctrica, el conjunto del sistema que antes he señalado, sea coherente, la Administración General del Estado tiene, por la Ley del Sector Eléctrico, encomendada la obligación, no la competencia, sino la obligación de hacer una planificación de cada 6 años de la red de transporte, pero no puede planificar la generación. Eso quiere decir que la red de transporte va a fijar los sitios donde hay capacidad de evacuación de la energía que se genera. Pero no puede, a partir de esos 800 megavatios localizados en tal sitio del lugar del territorio, donde se genera. Por tanto, podría haber un despliegue posterior de una planificación que lo desarrollara, pero no sería una buena solución. Desde mi punto de vista, si podemos hablar en términos de opinión, yo creo que la Constitución española debería prever que hubiera una planificación territorial en sistemas que son peninsulares, junto con Portugal, como dije antes, y que la planificación se hiciera al tiempo de donde hay condiciones territoriales, ambientales y de todo tipo para tener un yacimiento de generación energética que me explique y me soporte un nudo de evacuación de 800 megavatios. No es decir, ahí pongo un nudo y ahora que venga una planificación posterior y lo desarrolle. Eso es la primera cuestión. Segundo, no hay 17 planificaciones, ahora hay algunos territorios que lo han hecho, muy pocos, y otros que sí, pero incluso la planificación que hay está adoleciendo de los problemas que en toda esta cuestión se están suscitando. Por ejemplo, ahora mismo está en tramitación el Plan Territorial Sectorial de Renovables en Euskadi y tiene una aprobación inicial y la capacidad de generación que se deduce de ese documento no tiene absolutamente nada que ver con la definición de necesidades estratégicas de la energía de Euskadi aprobadas unánimemente por todos los grupos políticos en el Parlamento vasco, que está diciendo que tenemos que ir a un nivel de autosuficiencia X y se hace un plan de despliegue de las renovables que es manifiestamente insuficiente. En Cataluña también hay un proceso que no avanza por el mismo problema. Hay una ansia de tener
una soberanía energética de unas condiciones extraordinariamente superiores a las actuales, pero hay una incapacidad de dar respuesta al colocar la generación en lugares concretos. Es decir, ahí hay una incapacidad. Y por último, querría decir que esta dificultad para desarrollar esa planificación territorial tiene otro problema añadido, por si fueran pocos. Los planes territoriales en los que yo he participado y los que conozco, con todo su procedimiento, nunca lo hemos conseguido hacer en menos de 5 años. Ahora mismo estamos participando como equipo en varios planes territoriales donde hemos metido la ordenación energética de las renovables. Hemos metido lo que ahí planteaba de zonificación, de coeficiente de saturación, de condiciones de ubicación, condiciones de implantación, todo está desarrollado. Será aprobado, en el mejor de los casos, dentro de 5 años. Cuando las condiciones actuales de la regulación de implantación de renovables es probable que hayan agotado todas las posibilidades mejores de implantación de las renovables en el territorio comarcal que hemos planificado. Luego tenemos un problema de que, como nos hemos pasado 15 años discutiendo sobre esto, o 20, ahora ya no sé si podemos esperar 5 años o si tenemos que plantearnos como sociedad un procedimiento tan extraordinario como la situación que estamos viviendo en términos de emergencia climática y de recambio del sistema energético. Eso no quiere decir bajar ni una sola décima el listón de rigor y exigencia en la contemplación de todos los efectos desfavorables de esa implantación. Pero tenemos que buscar fórmulas muchísimo más rápidas. ¿Pero cuáles son esas fórmulas? ¿Cómo garantizamos el rigor si no tenemos instrumentos que nos permitan ir más allá del proyecto? Bueno, seguimos luego. Yo me vas a permitir que, como en torno a planificación se va a entrar más, os sugiero un mecanismo como mínimo para paliar la falta de planificación, que es la reforma del sector eléctrico en su marco normativo. Nosotros tenemos una ley del sector eléctrico cuyo principio ordenador es sostenibilidad financiera del sistema, ley del 2013. No aparece la sostenibilidad ambiental, ni territorial, ni el reto climático. Es una ley basada en generación, distribución, 3 actores, generación, distribución y comercialización. Y donde los elementos de flexibilidad, agregación, gestión de la demanda, ni aparecen. Por otro lado, tenemos el paquete de invierno, ya pendiente de transponer, las directivas, y particularmente la Directiva Europea de Mercado Interior de Electricidad, la Directiva de Renovables, y paradójicamente, pendientes de transponer, se están a punto de aprobar las nuevas directivas. Poca broma. Sí. Y en el marco normativo comparado tenemos una experiencia con aquellos con quien compartimos mercado ibérico, Portugal, donde tienen nueva ley del sector eléctrico de facto, con un Real Decreto Ley aprobado en enero del 22, hace más de un año. Yo creo que en los últimos años hemos tenido una aceleración en el desarrollo de renovables notable en el conjunto de España, con asimetrías notables también. Estamos protagonizando el cambio del mix eléctrico y esto está suponiendo, a pesar de no haberse modificado el marco de generación de precios del sistema marginalista, un diferencial de precios notable con el resto de Europa. Cosa que está atrayendo alguna industria electrointensiva y en gran parte el debate sobre la reforma del modelo marginalista, mi opinión, es que es un pulso entre el centro de Europa y el sur de Europa, porque si hay una reforma del sistema marginalista, el gap, el diferencial entre precios del sur de Europa y centro de Europa se incrementa y aquí perderemos turismo, pero podríamos incrementar industria electrointensiva. ¿Cuál es la asignatura pendiente? Y tiene que ver con la planificación, y ahí voy. Yo creo que es la reforma del marco normativo. No podemos continuar avanzando en generación renovable no gestionable sin introducir elementos de gestión de la demanda, de flexibilidad y agregación. Porque de aquí muy poquito nos encontraremos con que entrará renovable, pero si no adaptamos la demanda a la generación, eso va a vía muerta. Y tendremos un frenazo en seco, vaticino si no pasa, en materia de renovables. Yo creo que la asignatura pendiente es esa. Y eso tiene que ver con la planificación mucho. Y ahora os pondré un ejemplo, ¿no? El Decreto Ley 1.23 del Gobierno de Aragón. No sé si
los juristas energéticos estamos ojopláticos, ¿no?, con este marco normativo aragonés, porque tiene elementos, seguramente algunos discutibles, pero elementos interesantes en materia de líneas directas y en materia de autoconsumo. Y lo que viene a decir es, oye, ¿hacemos que en el territorio donde se desarrollan renovables haya ventajas? ¿Tiene lógica hoy que traer 1 kilovatio de Cofrentes, digo Cofrentes porque tenéis la central, pero pongamos un parque eólico fotovoltaico cerca de Valencia, cueste lo mismo en cargos y peajes que traerlo de la otra punta de España? Hoy cuesta lo mismo. Y eso hace que el vector energía no sea un factor de competitividad para aquellos territorios que albergan más renovables. No entro, que van a entrar en los elementos ambientales, ¿eh? Pero yo creo que precisamente un elemento de planificación, mientras toda esa planificación no llega, porque lo que decía Juan es cierto, la planificación va a tardar 5 años y a la vez el desarrollo de renovables es relevante, los tiempos en que se desarrollan. Hay tesis negacionistas, hay tesis retardacionistas, ¿no? Oye, retrasemos lo que no pasa nada. No, sí que pasa, ¿no? Yo creo que es muy relevante desde mi punto de vista la necesidad y urgencia en torno a un nuevo marco normativo en el sector eléctrico que introduzca esos elementos de planificación, y no entro más en materia, porque eso ya lo veremos en compensación y en gobernanza, e introduzca esas prerrogativas en acceso a conexión, en reservas en nudos, en cómo garantizamos que proyectos participados y con compensaciones ambientales tienen prioridad en el acceso y conexión, por ejemplo. Dicho de otra manera, la ley del sector eléctrico y su ordenación pueden favorecer la buena planificación y la buena praxis, permitiendo que proyectos participados y con compensaciones ambientales, pactadas con el territorio, tengan la prioridad. Y de esta manera se beneficia las mejores prácticas. Por tanto, yo creo que tenemos un elemento de planificación global as usual, como se ha hecho habitualmente, pero tenemos un instrumento en la ley del sector eléctrico para introducir esos elementos de planificación y priorizar aquellos proyectos pactados que compensan el territorio en compensaciones económicas, pero que a la vez tienen elementos ambientales también que son preservados para que tengan prioridad en acceso y conexión, en nudos, etc. Gracias. Bueno, yo es que escuchando todo esto, al final, más que hablar de naturaleza, me dan ganas de hablar de esa justicia ambiental y de esta justicia social de la que hablábamos antes. Y digo esto porque mi familia es extremeña y al final parece que queremos sacrificar determinadas zonas que no tuvieron en su momento porque no hubo una planificación, o hubo una planificación, mejor dicho, que dijo reservemos la comarca de la que viene mi familia, reservemos esto como reserva de agua, inundémoslo. Hicieron grandes embalses que abastecen a una serie de cultivos que luego se transforman en Cataluña, que es donde generan el valor añadido, porque en Extremadura se nos da mal generar valor añadido. Entonces, ahora lo que veo en Extremadura es un gran despliegue de ese tipo de cultivos superintensivos, leñosos, superpuestos con esas grandes instalaciones de renovables, no parques pequeños, sino muy grandes, con muy poco valor social. Y entonces digo, qué malos gobernantes hemos tenido siempre en esta tierra, que parece que te venden y que venden ese valor social y esa naturaleza a muy bajo coste, que es lo que a mí realmente me duele. Para mí planificar significa pensar de qué dependemos, de qué depende nuestra resiliencia, nuestra naturaleza funcional, dónde está el agua, que creo que es el recurso más crítico del siglo XXI. Todos necesitamos agua, aquí la tenemos en la mesa y creo que nadie está al volante en ese carro, igual que no hay nadie al volante en el carro de las energías. Y eso es lo preocupante. Para mí planificar es pensar en todos esos retos que decíamos, combinados, en el de la energía, en el del cambio climático, en el de cada vez tenemos menos naturaleza porque ya hemos perdido mucha biodiversidad, esa biodiversidad funcional,
¿Que se puede recuperar en un suelo porque de repente ponemos un parque eólico? Bueno, yo me relaciono bastante con técnicos de la administración que lo que me comentan es que se están generando unos impactos asociados a plagas de conejos. Las rapaces no son capaces de sobrevolar en un parque fotovoltaico y acabar con esa plaga de conejos que acaba en el cultivo de al lado, con lo cual vamos a tener serios conflictos con personas y entre actividades. Entonces, para mí planificar de nuevo vuelve a ser pensar en esos impactos acumulados y sinérgicos de diferentes actividades económicas y donde el objetivo debería ser compatibilizar usos y asegurar la conservación de aquello que es la base de nuestro bienestar y de nuestra economía, que es la naturaleza. Planificar tiene que pasar necesariamente por algo que es que el medio ambiente deje de ser la María. Porque es que es el problema, que el medio ambiente siempre ha sido la María de este país. Por eso la evaluación de impacto funciona como funciona, porque las administraciones no tienen personal para tramitar lo que se les está poniendo encima de la mesa. Y que deje de ser algo de un ministerio. Es que es transversal a todo. ¿O es que no hay naturaleza en la agricultura, no hay naturaleza en el desarrollo energético o en las infraestructuras? Y me gustaría pensar que el día de mañana Extremadura tendrá tren, tendrá AVE y tendrá energía renovable y a lo mejor pueden priorizar el consumo de lo que producen en esa región, pero también tendrá oportunidad de desarrollar empleo y desarrollar economía y que no será una nueva reserva de algo que le hace falta a la región de al lado y que esa planificación piensa en muchos conceptos. Cuando decimos sostenibilidad, me ha hecho gracia cuando has dicho, Joan, sostenibilidad financiera. La palabra sostenibilidad por narices implica los 3 ejes, si no, no es sostenible. Sí. Lo sé, no te digo a ti, no te digo sí, criticándolo, te digo que es que me hace gracia cada vez que alguien dice ¿es sostenible económicamente? No. Si tienes que decir sostenible económicamente es que ya no es sostenible, es que tenemos que aunar los 3 ejes y esa es la planificación que me interesa. Retornos en capital natural, retornos en capital social, retornos en capital financiero e inspiración en los territorios que necesitan sentirse de los territorios y que todos cabemos en este país, los extremeños, los catalanes, las regiones industrializadas hace muchos años que tienen esas industrias de las que luego crece el país y que esa planificación pasa por pensar en los 3 ejes. Así que, justito. Bueno, a mí me gustaría comentar que la Constitución española, aunque si bien deja en exclusiva el urbanismo y la ordenación del territorio a las comunidades autónomas, sí que permite algunos instrumentos de planificación a la Administración General del Estado, concretamente en cuestiones como algunas cuestiones de legislación básica de medio ambiente y también en economía. Y, por supuesto, desde mi punto de vista, la energía es economía y la energía es medio ambiente, con lo cual puede haber, desde mi punto de vista, sin modificación de la Carta Magna, la posibilidad de, digamos, que haya una armonización estatal mediante legislación básica o transposición europea de los temas energéticos. La cuestión es, como viene aquí al debate, es que la energía ahora ocupa territorio, la energía está en el territorio. En ese aspecto, creo que más allá de, por supuesto, el cumplimiento normativo, la legislación, etcétera, y más que la profusión legal, necesitamos mesas de diálogo, mesas de concertación. Yo creo que la palabra concertación es clave para este proceso porque los periodos, digamos, de creación y aprobación de leyes o incluso de la planificación son tiempos en algunos casos demasiado largos para el proceso que estamos viviendo a ojos vista de transformación del territorio. Entonces, creo que hace falta una concertación estatal, autonómica y diputaciones, etcétera, y por supuesto con la sociedad civil y los grupos ecologistas, toda la sociedad tenemos que poner sobre la mesa qué se hace y qué no se hace. Mostraba antes, Juan, el mapa de espacios donde era más probable o más posible, ¿no? la ubicación de infraestructuras de plantas solares fotovoltaicas, por ejemplo, o eólica. Creo que hace falta un análisis científico, técnico, de lugares de oportunidad, digamos, más que señalar que es un poco la política de palo y zanahoria. Entonces, esto no.
Al contrario, ¿dónde sería más deseable? Es decir, una lista al contrario, en suelos más residuales, por supuesto en cubiertas, en edificios, en cubiertas de parking, etcétera. Pero cuando ya estamos en el entorno más natural, es decir, ¿cuáles son los suelos menos fértiles? ¿Cuáles son los suelos con menos cuenca visual? Es decir, que hace falta un estudio del paisaje, de la agroecología de los suelos, de las escorrentías, de los acuíferos inferiores, del patrimonio, de las rutas. Es decir, hay una complejidad bastante importante como para poder llevarlo todo a leyes. Necesitamos acuerdos, concertación, diálogo, un mínimo común múltiplo, ¿no? Hablando ya en términos matemáticos. Y necesitamos ceder y decir, vamos a posponer este debate 15 años hasta encontrar lo óptimo y lo mejor. No tenemos ese tiempo. Tenemos que buscar el mínimo común múltiplo y dónde poder poner esos campos solares, esas praderas, es decir, esos recursos que necesitamos. Entonces, yo creo que hay que darle la vuelta y en vez de hacer ese palo de aquí no, es, bueno, vamos a elegir entre todos dónde es más posible o, digamos, obviamente lo ideal es que la energía no ocupara espacio y todo fuera utópico, pero la realidad es esta. Entonces yo creo que necesitamos diálogo, concertación, eso como ha comentado antes Joan, pues la mediación, una mediación no interesada, sino una mediación que pueda representar a todos los agentes. España tiene muchísimo potencial en las renovables. Y hay sobre la mesa, además, el marco geopolítico, toda la crisis de Ucrania, todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época de máxima incertidumbre, más allá de incluso del periodo de entreguerras del siglo pasado, de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viviendo en un periodo de mayor incertidumbre. No así en problemática económica, tenemos un estado del bienestar, tenemos mucho, pero en cuanto a incertidumbre del futuro, tenemos mucha. Entonces, yo creo que el factor tiempo, el factor corto plazo, el factor acuerdos de mínimos, tenemos que llegar cuanto antes, sean cuales sean las siglas políticas, sean cuales sean, digamos, esto no va de partidos, esto no va de colores, esto, de hecho, creo que en algunas cuestiones deberían ser, por ejemplo, organismos como las cuencas hidrográficas, las que con mayor personal y con mayor atribución pudieran gestionar este tipo de cuestiones. Es decir, que no podemos gestionar los nuevos problemas con soluciones de siempre cuando no han sido factibles. Y la ordenación del territorio es muy, muy diversa, el alcance y calado que ha tenido en España. Hay comunidades autónomas que no tienen ordenación del territorio en absoluto, otras que van por la segunda generación de planes. Es decir, y luego, por ejemplo, para ver un poco avances que sí que ha habido como más directos y que, aunque sean legales, no retrasan los procesos. Por ejemplo, en Navarra, en la ley urbanística, es obligatorio dejar suelos para la generación de energía. Ya es una cesión, es decir, igual que hay cesión para zonas verdes, para equipamientos, ya hay suelos para eso. Eso es positivo. Por ejemplo, en otros países que he visitado, en Viena, por ejemplo, se está poniendo cartografía donde se indica la capacidad energética a priori de los suelos antes de tomar decisiones sobre qué poner. O en Múnich, en München, están haciendo una planificación, todavía no está aprobada, sobre el suelo. La energía es, pues, agua, bueno, los temas clásicos de vivienda, etcétera, etcétera. Y luego estaría medio ambiente y estaría agua y energía. Y la energía es un factor de planificación. Y esto creo que es importante que veamos que si a escala urbanística, que es más sencillo en algunos aspectos, ¿no?, que el territorio se está Pero haciendo. ¿cómo pasamos de los grandes objetivos estratégicos y de esa gran planificación que con visión sistémica se está reclamando y que es compleja de llevar a cabo, a esa planificación a nivel urbanístico, a nivel territorio más pequeño, con estos criterios? Yo creo que hace falta una mesa de concertación de diferentes niveles administrativos para selección de los suelos más deseables o los menos que tengan menos valores para preservar, para seleccionar dónde poner eso. Y hacer al contrario, no prohibir dónde no, sino decir dónde sería más deseable en un acuerdo de mínimo común múltiplo. Juan, Ahora estaba pensando en cómo el proceso, no es que sea el mejor proceso de la historia de Europa, pero bueno, ¿cómo se declaró la Red Natura 2000? La Red Natura 2000 se dijo, tenemos que llegar a un porcentaje.
Entonces, el 30% del suelo del país está dividido entre comunidades autónomas. Cada comunidad tiene que aportar su 30%. Si cada comunidad aportase su 5%, vayamos a números grandes, de energía renovable, mira, voy a elegir el 5% de mi suelo y lo tienen que pactar los de agricultura, los de energía, los de infraestructuras y ya tienes una propuesta, ¿no? Yo creo que hay elementos de planificación, pero hay elementos de marco normativo, insisto. Vuelvo al ejemplo que explicaba Amanda. Si tú tienes los mismos cargos y peajes, produzcas donde produzcas la energía, la tentación de territorios como Cataluña, País Vasco o Madrid va a ser que las renovables la hagan otros. Porque así no pago, ¿no? Perdonar, el ejemplo clásico de l'Empordà, ¿no? Donde Cataluña también tiene su sur, ¿no? Donde no hay un aerogenerador, a pesar de haber potencia eólica substancial. Por tanto, yo creo que en la planificación hay elementos de gobernanza, pero hay elementos de marco normativo que garanticen, uno, el retorno al territorio, en este caso económico, para garantizar en definitiva que tiene una instalación electrointensiva, pues oye, más oportunidades de instalarse en Trujillo que no en una zona donde no hay generación. Pero es que este elemento va a hacer vencer las resistencias del territorio donde nos están desarrollando. Porque es obvio y evidente que una instalación fotovoltaica en el País Vasco tiene menor radiación que en Sevilla. Pero si yo tengo alicientes de la proximidad, eso va a propiciar precisamente un modelo de generación. Y añado más, en ese elemento de planificación, yo creo que hay otro factor para mí muy determinante, que es el rol de poder que tiene la distribuidora. En España hay un concepto acuñado que no está explícitamente en la ley del sector eléctrico, que es el principio de monopolio natural. Sabéis que en España había más de 1000 distribuidoras a principios del siglo XX, hoy tenemos más de 300, pero son 5 las que ocupan la mayor parte del territorio, con una integración vertical en el modelo de negocio, que es un factor muy determinante precisamente a la hora de garantizar. Pues bueno, yo creo que ese elemento es clave para garantizar proyectos de mayor proximidad, un rol activo, proactivo de la distribuidora, favoreciendo. Y el rol de las pequeñas distribuidoras hoy en España, las pequeñas que tenemos, que son muy poquitas, es mucho más activo que las grandes. Y en Valencia tenéis un muy buen ejemplo de empresas pequeñas de distribución que te pueden favorecer en un modelo de generación más distinto. Gracias, Joan. Bueno, vamos a ver. La prescripción comunitaria es que el sistema eléctrico tiene generadores, transporte, distribuidores y comercializadores. Los distribuidores son los propietarios de la red histórica, que son los clásicos. Comercializadoras hay 260 en estos momentos en España que operan sobre la red de distribución. Bueno, en fin, eso digamos que son elementos distintos. Ahora, entrando al tema que nos planteaba Alicia, por agilizar un poco el debate, que si no estamos yéndonos un poquito, yo creo que para hacerle más agilidad. Vamos a ver. En términos de planificación, cuando hablamos de cómo instrumentalmente podemos resolverlo, yo creo que ahora mismo, sinceramente, creo que necesitamos un instrumento nuevo. Sí que creo que necesitamos revisar una ley que es fundamental, que es la del sector eléctrico, hacer una revisión del funcionamiento del sistema de mercado, que nos lo van a cambiar, está la directiva ahora mismo ya cocinándose, y en función de eso, yo diría, y le recomiendo a los territorios donde opero y trabajo, que el concepto, desde mi punto de vista, no es servidumbre ni sacrificio. Que la geoestrategia en estos momentos lo que nos dice es que el territorio que tenga capacidad de generación tiene unas condiciones de hacer prevalecer sus condiciones sobre los otros. Luego, el que tú tengas 8.000 megavatios de generación eléctrica no es una servidumbre, es un extraordinario valor para plantearte una determinada estrategia de conservación de biodiversidad, si lo haces bien, y de generación de nuevas oportunidades de desarrollo. Porque hace ya muchos años que el campo, los 12 millones de hectáreas, no tienen casi gente trabajando. En Castilla, que lo conozco muy bien, las explotaciones han pasado por término medio de 50 hectáreas a 700, no de propiedad, sino por distintas formas de gestión totalmente mecanizadas.
Y la gente que trabaja en esas explotaciones no vive en los pequeños pueblos despoblados de Castilla. Vive en Palencia, en ciudades de un cierto tamaño. Van a trabajar al campo. Eso quiere decir que no estamos cambiando espacio agrícola poblado por renovables despobladas. No, lo que hay es un cambio de sistema. Y por lo tanto hay que planificar eso. Vale, pero ¿cómo hacemos una medida compensatoria? Pasamos al segundo bloque. Una estrategia compensatoria a escala de paisaje que decía antes Amanda, a gran escala, y que incorpore ese tipo de beneficios que debe tener el territorio que soporta estas instalaciones y que les haga que verdaderamente se convierta en una oportunidad de desarrollo territorial y de desarrollo local frente a una servidumbre como podría ser. ¿De qué manera establecemos ese sistema de medidas compensatorias que garantice no solo la biodiversidad y la conservación o restauración de la naturaleza, que entiendo que es por donde vamos a empezar, sino también el desarrollo local endógeno? Bueno, la biodiversidad, cuando se planifica y se hacen compensatorias, suelen generar o puede generar ese valor social. No hay por qué disociarlo. Yo es lo primero que tendría en la cabeza. Pero en cualquier caso, lo primero que haría sería tasar un porcentaje, tasar una cantidad, porque el modelo de instalación es hiperrentable. Cuando estás viendo que son capaces de soterrar kilómetros y kilómetros de líneas, sabiendo lo que te cuesta soterrar un solo kilómetro, es que aquello es muy rentable. Y esa rentabilidad cae en manos de muy pocos. Pero eso no vuelve al territorio, con lo cual, si tú realmente articulas un dinero tasado, sabes que por cada gigavatio instalado, parte va a volver y se va a convertir en proyectos de agricultura regenerativa. No tenemos por qué hablar de agricultura intensiva. Ahora mismo hay una solución para producir alimentos, fijar carbono, atajar el problema del cambio climático, a su vez asegurar que el suelo retiene el agua, generar naturaleza, recuperar esos valores del suelo de biodiversidad, etcétera, etcétera. Y es la agricultura regenerativa y el pastoreo regenerativo. ¿Problema? Pues que la gente no quiere vivir en el campo porque estamos a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI. Ahora las soluciones están ahí. O sea, nosotros nos están apoyando grandes empresas tipo Kering o tipo con L'Oréal. Hemos estado haciendo hace poco planteamientos. Estamos hablando de grandes fondos regenerativos que están invirtiendo millones de euros en restauración de naturaleza, pero no restauración tipo declaro un parque nacional y lo cierro, no. Restaurar es poner aquello en uso y en un uso compatible con la conservación. Y se puede, y fija carbono. Vale. Entonces, eso sería a una escala. Y a otra escala, a nivel de país, eso tiene que alimentar un fondo que determine, pero es que eso se está escribiendo. El Ministerio ha estado trabajando, todavía no ha visto la luz por el problema que tenemos con la Ley de Restauración de la Naturaleza, que está todavía en fase de aprobación, pero se ha escrito un documento de directrices para elaborar un plan nacional de restauración. A mí me ha tocado hacer las cuentas de cuánto cuesta y de cómo se financia eso. ¿Cómo se financia? Con este tipo de fondos vinculados a las renovables, a la minería y a toda actividad que genere un impacto, que todo genera un impacto. Pero hay que calcular cuánto tienes que devolver para que no nos estemos cargando esa gallina a los huevos de oro y para que esa naturaleza se ponga en uso generando valor social, generando empleo y generando una economía, pero haciendo bien las cuentas, como decía. Muy bien. Juan. Sí, bueno, no solamente quería decir que eso de la planificación, unido, como ha dicho Joan, a la asignación de potencia evacuable, lo que haya planteado me parece instrumento, no es de planificación exactamente, es una planificación de desarrollo, que ya se probó algo en el concurso del nudo de Andorra, el de transición justa, sí, y que podemos extender al conjunto de la red. Ahora, yo vuelvo a lo mismo. Es una cosa terminológica, yo nunca lo llamaría compensación. Es decir, yo creo que los nuevos operadores rurales de la energía, insisto en mi planteamiento de antes, hay unos operadores en el mundo rural forestalistas. Os puedo hablar de los forestalistas. Os puedo hablar de la mayor parte de las grandes empresas que generan el alimento que sale de las inmensas explotaciones que hay en todo el país. Que no tienen nada que les separe de todo lo que estamos hablando de los grandes operadores energéticos. Son la misma cosa. Entonces, yo creo que
lo que podemos plantear a los nuevos operadores energéticos es que, a diferencia del que hace una explotación de 3.000 hectáreas para cualquier cosa que no se le pide nada, y hace un cambio y una alteración radical del modelo de manejo de ese territorio, a este sí le vamos a pedir, pero yo no como compensación, sino porque puedo hacerlo, porque tengo en estos momentos en el régimen jurídico una capacidad de asignación pública, de aprovechamiento que me lo permite hacer. Y ya no repito lo que ha dicho Joan porque me sumo totalmente. Es decir, asignación de potencia, 300 megavatios. Tus condiciones son, en relación con la biodiversidad, esto. En relación con el desarrollo, me apunto a lo que dice Amanda. Te tienes que responsabilizar de crear una nueva economía de agricultura regenerativa y de proximidad, porque tenemos muchos problemas con los temas de comercialización de circuitos cortos, etcétera. Y por tanto, convertimos al nuevo operador rural en el gran elemento de transformación de la realidad territorial que nos insatisface. Yo ahora, sumándome al hilo de la compensación, tenemos un modelo, creo que de relativo éxito, que son los convenios de transición justa en los escenarios de cierre de centrales térmicas. Juan ponía el ejemplo de Andorra-Teruel, donde ha habido reservas de nudos de capacidad a proyectos participados donde había compensación. Vamos a lo siguiente. Y lo siguiente es cómo trasladamos esa buena praxis a proyectos participados. Y es sencillo, relativamente sencillo, si hay voluntad. Segundo elemento. Yo creo que hay un elemento que no está desarrollado. Salió exposición pública el Real Decreto de Comunidades Energéticas hace poquito, que bueno, con el adelanto electoral, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Os recuerdo, las directivas, y particularmente la Directiva Europea de Mercado Interior de Electricidad, dice que las comunidades ciudadanas de energía podrán operar en generación, en almacenamiento, agregación y podrán operar en distribución. Y además dice, y se quiere que tengan un marco jurídico favorable. ¿Por qué? Porque como nuevo actor energético, para poder actuar, para poder ver detrás de la valla, si eres pequeñito necesitas un taburete. El taburete es el marco jurídico favorable. El Real Decreto da seguridad jurídica, bien, pero no hay marco jurídico favorable. Es decir, ¿cuál es mi ventaja para constituirme en comunidad energética? No la hay. Yo creo que ese es el otro elemento que tenemos que introducir. Porque sí que es verdad que yo creo que cuando se hacen las directivas, las comunidades energéticas, la ciudadana de energía y la comunidad de energías renovables, os recuerdo, pueden estar formadas por ciudadanía, pymes, entes locales. La gran empresa puede participar en la segunda, pero siempre y cuando no tenga el control efectivo. Bueno, oye, ¿qué ventaja le damos a eso? Porque si le damos ventaja, vamos a articular la transición energética en torno a las comunidades energéticas. Y vamos a hacer que el promotor, si tiene, por ejemplo, porcentajes de reserva, ¿no?, en nudos, le sea ventajoso ir de la mano de una comunidad energética, pactar con el territorio. Entonces, yo creo que esa es la clave para mí. Es decir, ¿por qué os lo digo? Porque creo que las comunidades energéticas han sido vistas en el escenario de transición como una nota a pie de página. Y en cambio, desde mi punto de vista, es aquello que rompe y que hace participar. Y es más, en un modelo donde el sector eléctrico separa generación, distribución, comercialización, la excepción de la directiva la sitúa en la comunidad energética. Aprovechémoslo. Entonces, en el elemento de compensación que planteabas, yo creo que un elemento clave y determinante desde mi punto de vista es cómo acabamos de transponer dicha directiva y qué marco jurídico favorable situamos a favor de la comunidad energética. Porque eso, depende del marco jurídico favorable que se constituya, es lo que va a propiciar, a acompañar, independientemente de lo que haga cada comunidad autónoma, porque muchas comunidades autónomas quizás no van a hacer. Pero oye, si tienes un marco jurídico estatal, y eso sí que es... Por eso yo introduzco el elemento de matiz, Juan. Yo creo que esos son elementos de planificación indirecta, en el sentido de que tú lo que haces es crear un marco normativo que favorece precisamente ese pacto con el territorio. Y yo creo que ahí hace falta darle una vuelta. Muchos hemos presentado alegaciones a la propuesta de Real Decreto. Y lo que espero es que finalmente, cuando sea traspuesta, ese elemento de marco jurídico favorable beneficie ese pacto con el territorio. Muy bien, pasamos. ¿Es un pacto? Vale. Sí, me gustaría añadir
lo que habéis dicho, el tema de la fiscalidad. Creo que la fiscalidad es importante, introducirla como una medida indirecta. La fiscalidad verde al final es lo que es la caja común de todos, es la hacienda, es de lo que sale todo. Entonces, además de medidas directas, la fiscalidad creo que es importante y evitar el dumping entre comunidades autónomas, entre territorios. Entonces, a lo mejor también la fiscalidad puede ser también por proximidad de generación. Es decir, la fiscalidad nos da un atributo en el cual podemos modular qué beneficiar y qué no para que haya justicia. Porque es lo de que tú comentabas. Si uno no llega, le ponemos un taburete. Eso es equidad, ¿no? Digamos, intentar que todos lleguen a lo mismo. Entonces, creo que la fiscalidad sería un instrumento que habría que introducir para... Más que compensación sería equidistribución o justicia social. Yo, en vez de compensación, que me decía Juan, no lo llames compensación, creo que has sido tú, hablaría de una triple contabilidad, lo que estábamos comentando, de esto tiene que ser sostenible financiera o económicamente, pero también generar capital social, valor social y valor ambiental. ¿Cómo lo hacemos a efectos de participación y de gobernanza? Quiero decir que, en general, pedimos coordinación, pedimos la implicación de la sociedad, pedimos proyectos participados, pero esa coordinación y esa participación es compleja. ¿Qué se os ocurre como recomendación para tratar de favorecer esos proyectos participados, esas comunidades energéticas, esa incorporación de agentes? ¿Qué facilitación? Tú decías antes, se necesita instrumentos o figuras de mediación para generar este tipo de diálogo, y sin embargo, normalmente en los fondos y en las ayudas que se ponen encima de la mesa jamás existe financiación para esa mediación, para esa concertación, para ese trabajo de diálogo y de ensamblar agentes y piezas que muchas veces hablamos idiomas completamente o lenguajes completamente diferentes. ¿Cómo lo abordamos? A ver, yo creo que tenemos un buen ejemplo en Navarra. El ejemplo de Navarra, precisamente, ¿no? Lo he puesto en la exposición. Yo creo que es muy interesante porque han construido ese marco precisamente de interlocución con el territorio, entre promotores y territorio. Copiar lo que funciona, es decir, ese es un buen ejemplo. Ahora bien, eso depende de cada realidad autonómica, ¿no? Entonces yo soy de la opinión, y cogiendo ahí a partir de lo que planteábamos anteriormente, que hemos tenido una buena praxis con los convenios de transición justa, ¿vale? Y que por tanto deberíamos replicar el modelo. Os recuerdo, se creó el Instituto de Transición Justa al inicio de esta legislatura, y eso ha permitido pactar en el territorio, con roces, con elementos de insatisfacción, pero con compensación en el territorio, cuando se cerraba básicamente una térmica, ¿vale? Os recuerdo que el próximo escenario de transición justa será el cierre de nucleares, por no hablar del sector del automóvil y otros sectores que no tienen que ver con lo eléctrico, pero sí con la transición energética, clarísimamente. Vuelvo. Yo creo que cogiendo ese modelo deberíamos plantear escenarios no sé cómo se tiene que llamar, ese escenario de pacto, ¿no? Pero en cualquier caso sí que debería haber fondos para la mediación en el territorio y figuras de mediación que lo que te permitan es que profesionales vayan al territorio sin representar a alguna de las partes. Hoy existen plataformas de crowdfunding y crowdlending interesantes, no voy a mencionar los nombres, pero creo que todos lo sabéis, que están haciendo una buena tarea. Pero muchas veces estas plataformas de crowdfunding, no, crowdlending, hay una gente que está haciendo todos los procesos participativos, por ejemplo, todos no, muchos de los procesos de participación en la inversión en Cataluña, ¿no? Que a partir de la ley catalana. Cuando van al territorio son vistos como sospechosos porque vienen de la mano del promotor. Y no son sospechosos, están cumpliendo la ley catalana en este caso. ¿Me explico? Yo creo que ese rol, ya no solo para garantizar la participación más diversa, sino para garantizar los instrumentos de compensación, tiene que existir. Yo os pongo un ejemplo práctico de lo que podría ser práctico, ¿no? En Cataluña hay una gran polémica en torno al Parque Tramuntana, que sitúa en el Golf de Roses, ¿no? A 30 kilómetros mar adentro, en unas comarcas, l'Empordà, con viento extraordinario y sin un solo aerogenerador, ¿vale? Yo soy de la opinión que un modelo de esas características, os podéis imaginar, un parque eólico flotante, ¿no? La potencia que puede generar debe ser propiciador de las comunidades energéticas en todos los pueblos del Golf de Roses, de toda la zona de la Empordà. Pero ¿cuál es el problema? ¿Hay alguien que está haciendo la mediación?
que esté construyendo el marco, que esté proponiendo la creación de comunidades energéticas o mancomunidades energéticas mancomunadas para propiciar, 1, un PPA, un acuerdo bilateral de energía más barata, 2, fondos para propiciar a mayor estrategia de autoconsumo en todo el Golfo de Rosas? No. ¿Hay alguien que esté hablando con los hoteleros para garantizar precisamente, obviamente en el Golfo de Rosas los hoteleros son un sector sensible, muy sensible, una energía más barata que les dé más oportunidades y a la vez una campaña de imagen, ¿no? No. Entonces yo creo que ese es un elemento clave y fundamental. Y para acabar, Alicia, yo creo que tiene que haber un marco estatal de gobernanza y de fondo de compensación. Porque, un fondo estatal o autonómico. Y creo que un buen modelo es el de Navarra. Y por último, y ya acabo aquí, creo que la clave será esta por una razón. Yo os explico una anécdota. Una vez estaba en Copenhague y vi a un señor contando las vueltas que daba un aerogenerador. Le digo, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Era una persona del movimiento vecinal de un barrio de Copenhague, porque tenían una participación en el aerogenerador y porque quería garantizar que las vueltas que daba eso, y que decían que daba, eran las que daba. Y lo estaba controlando. Eso había hecho que el movimiento vecinal estuviese a favor. Entonces, el implicar en la inversión, el implicar en la compensación en energía más barata es clave, pero para eso hace falta gobernanza. Y yo creo que nos tenemos que empezar a preocupar por eso, porque si no tendremos parón. Será uno de los factores del parón. Vamos a ver. Primer asunto, en ese sentido. Yo voy a dar una conferencia en un tema de turismo, Mallorca, a un club de empresarios donde hay gente pues irrelevante en el mundo empresarial, como las cadenas Meliá, Barceló, es decir, pequeñas empresas. Y bueno, ahí se está discutiendo la gran estrategia del turismo en los próximos tiempos. A mí me llaman pues para que hable de cosas que empiezan a sentir preocupación. Hablo de cosas que empiezan a sentir preocupación y en el público hay 2 personas, no digo quiénes, que piden la mano y dicen, Juan, ¿sabes lo que nos está pasando? Porque yo hablaba de la dificultad de implantar renovables en la isla. Los alemanes son nuestros principales clientes. Nos han presentado un montón de quejas porque están viniendo a Baleares y no hay renovables. Cuidado cuando se dice, es que las renovables perjudican al turismo. Ojo, eso lo he visto en Cádiz y lo tengo constatado por estudios sistemáticos absolutamente verificables. Depende de quién hablemos y de qué turismo hablemos. Si estamos hablando del turismo de mis vecinos, no digo dónde vivo, para no perder a nadie, probablemente no. Pero si estamos hablando de un tipo de turismo que todo el mundo anhela, entonces daneses, alemanes, suecos y tal, les interesa mucho venir a lugares donde las renovables las estén viendo. Que la generación de energía que ellos consumen están siendo constatables. Luego, vuelvo a lo mismo que insisto, en relación con lo que dice Joan, pero además lo vinculo a la planificación territorial. En algún ejercicio que hemos hecho, de algunos planes, la identificación de zonas preferentes, que decía antes Alessandra, porque hay una exclusión, pero toda planificación tiene, como en todas las cosas, zonas donde no, y zonas donde es preferente, y zonas condicionadas, en donde hay coeficiente de saturación. Pero cuando se puede hacer un aprovechamiento, en la propia planificación territorial, hay ya unos elementos en la normativa que están prefijando la contribución que por conocimiento de las necesidades del territorio sabemos que tienen que ir a la recuperación de determinadas regeneraciones de suelos que están esterilizados, a la recuperación de determinados hábitats y ecosistemas o a la incorporación de determinadas inversiones en el desarrollo rural, porque en todo el proceso de planificación territorial hemos discutido e identificado esos elementos. Que luego, además, contamos ya con el instrumento de concreto de desarrollo de la mediación, el apoyo de fondos, miel sobre hojuelas. Pero es un instrumento válido. Me gustaría comentar respecto a la gobernanza 2 cuestiones, una que ha funcionado y otra que está funcionando, pero está más en proceso. En el caso de los fondos de compensación, por ejemplo, la obra pública en España tiene un 1% que se destina al patrimonio, a la recuperación del patrimonio. Lleva funcionando lustros, décadas, y todo el mundo da por hecho eso, y un 1% de grandes obras de infraestructuras es bastante. Es decir, poner una tasa
aplicarla y pasar de lo general, es decir, del objetivo ambicioso, a proyectos concretos que sería una planta solar. Y luego la otra cuestión, que sería gobernanza, pero más indirecta y que está en proceso, sería considerar la energía como un uso del territorio y, por tanto, un yacimiento de empleo verde. Eso quiere decir que no solamente sea pues, el que lo instala, sino cómo eso genera empleo directo e indirecto en la comarca, en la región donde se implante. Porque yo creo que el empleo local, y principalmente porque se hace en entornos rurales, con muchas veces con unas densidades de población muy bajas, es muy importante. Entonces yo creo que poner números y buscar como una fuente de empleo verde, yo creo que puede ser alternativas que ayuden y que sean directas. Pues un poco por aquilatar, el 1% ya de la obra pública para naturaleza ya está reconocido en el actual Plan Nacional de Estrategia, Estrategia Nacional de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la que se aprobó el pasado mes de diciembre. Igual han copiado lo de cultura y lo han aplicado a patrimonio natural. A ver si lo ponen en marcha. Yo creo que no, pero bueno, yo soy exigente. Número 1. Número 2, tiraría de cosas que sabemos que se van a poner en marcha. El Plan Nacional de Restauración, en caso de que se apruebe esa ley europea, obliga a hacer una participación. Y esa participación, ahora sí, obliga a bajar a esos territorios, a bajar a esos paisajes y a pactar que queremos restaurar, porque obviamente hay que restaurar lo que está mal, ¿no? Lo que prioritariamente está peor, y ahí podemos entrar en esos parques, en esas zonas mineras, etcétera, etcétera, donde podemos restaurar creando oportunidades. Y entonces hablemos ya de la tercera herramienta, que a mí también me interesa bastante, que es la de las grandes empresas que están operando en este sistema energético español. Esas grandes empresas están todas trabajando en el marco que les imponen sus inversores y sus accionistas, en el TNCD. Todas están muy asustadas con la evaluación que supone tener que revelar sus riesgos relacionados con la naturaleza, y eso incluye riesgos no solo climáticos, sino los que se llaman riesgos de transición. Incluyen también cómo las comunidades locales quieren que te vayas de su territorio. Tú has evaluado, te has sentado a hablar con ellos. Entonces, ellos tienen que poner fondos y tienen que articular esos mecanismos de gobernanza para hablar, porque al final la gestión de los recursos naturales es de lo que dependemos todos. O sea, es que la biodiversidad es eso, es el agua, es el suelo, es el aire. Y al final, las empresas que operan eso, que están ganando mucho dinero, tienen que poner esos fondos, tienen que facilitar los procesos, incluso a través de ese fondo que hablábamos antes, para que el gobierno... Quizás se necesita que esos fondos se constituyan en un gran fondo para que esa mediación y esa interlocución con los agentes no se haga directamente desde las propias empresas. Las empresas serían los primeros interesados. Y eso es lo que ese Plan Nacional de Restauración plantea. Es que ese Plan Nacional de Restauración hace un diagnóstico, articula, basándose en el Big Data, una priorización, y a partir de ahí dice qué tengo que restaurar en agroecosistemas, en zonas deterioradas por usos forestales. Hemos hablado de los grandes temas, yo creo, de este país. Te va articulando todo eso y luego te dice, vale, ahora, dinero, ¿de dónde lo financio? Con un fondo. No hay dinero público para financiar esto. El dinero lo tiene que poner el que está generando el impacto. Entonces, articulemos un fondo, alimentémoslo de compensaciones, cambiemos también los subsidios perversos, porque hay subsidios muy perversos que están llevando a financiar el deterioro de la naturaleza. Y por otro lado, articula seguimiento, calidad, monitoreo y participación de la ciudadanía y de las comunidades locales. O sea, el Plan Nacional de Restauración es una gran oportunidad en este contexto actual de plantear la restauración como una vía para activar economías verdes y para además mejorar nuestra base natural. Y tenemos que ver cómo unirlo con el despliegue de las renovables, de lo que estábamos hablando. Está contemplado. Vamos a terminar con la pregunta, pero muy breve. Es decir, estamos hablando de gobernanza, de cómo ven los datos, información básica para la sociedad. Entender el recibo de la luz, entender cuánto es de renovable, entender qué ocupación tenemos en el territorio.
Iba a proponeros terminar con una ronda que nos plantea Sara Piccinato desde el público, y es compartir algún caso de mejores prácticas que creáis que merece la pena a modo ejemplarizante. Joan hablaba de este nivel de participación del caso de Navarra, pero en general, bien sea en planificación, en desarrollo, en participación, cerramos con algún caso para copiar. Bueno, pues no es fácil, ¿verdad? Pero yo vuelvo sobre un tema, porque de los otros más o menos ya se están hablando. La última parte de la intervención que tuve hablaba de Escandinavia. Yo tengo un problema diagnosticado, que es un optimismo incorregible, que probablemente sea motivo de ingreso hospitalario, pero de momento no. Y creo que todo el tema de las renovables tiene una parte conflictiva, pero vamos a ver. Lo que hay que tener muy claro es cuáles los cambios en el territorio, que siempre tienen que estar muy bien, cada vez mejor controlados. No es lo mismo hacer una autopista que hacer una planta de fotovoltaica. La autopista pertenece al sistema que dejamos, la fotovoltaica pertenece al nuevo sistema. No es lo mismo hacer una refinería que hacer un desarrollo de parque eólico. No es lo mismo hacer un gran desarrollo constructivo de un campo de golf y 8.000 viviendas, y no lo podemos tratar igual. Todo lo que tiene que ver con el despliegue de las renovables es un cambio del sistema que tenemos que optar. No nos vale la comparación de que las infraestructuras, de que esto y lo otro, de la ocupación del territorio. Desde mi punto de vista no vale. Y segundo, me quedo la respuesta a la pregunta con Escandinavia. ¿Qué están haciendo allí? ¿Territorios despoblados tipo Castilla? Los niveles más bajos de despoblamiento están en Escandinavia y en la zona interior de la península ibérica. He puesto unos ejemplos muy rápidos, pero os sugiero que busquéis ese informe del JRC que se acaba de publicar y lo veáis, con ejemplos muy interesantes de cómo la intensa concentración de generación de renovables está propiciando la llegada de industrias que llaman verdes. Yo creo que lo de verde se suena un poco raro, pero es porque su huella de carbono es muy baja y por tanto están vendiendo acerías, desarrollo de metales, es decir, industrias energéticamente muy intensivas, pero que acreditan al comprador que el proceso de construcción ha tenido una huella de carbono mínima. Vale, nos quedamos con ese ejemplo, aunque supongo que Amanda le va a poner algún pero. Estaba pensando en mis amigos bomberos, porque tengo varios amigos bomberos que tienen tiempo. ¿Y qué hace la gente cuando tiene tiempo? Se informa. Y como se han informado, se pusieron placas solares, se compraron un coche eléctrico y dijeron, esto lo he amortizado en muy poquito tiempo. Y es muchas veces lo que nos hace falta como ciudadanos, porque me baso en mi vida, o en la de Alicia, gente que conozco así un poco, que vamos todos corriendo y no tenemos tiempo, pero ellos sí tienen tiempo. Entonces hay veces que cuando uno tiene tiempo no piensa en consumir más energía, sino que piensan que le cueste menos dinero y en ser más eficiente. Además, casi todos tienen en su cabeza esto de la naturaleza, no sé por qué, pero tienen este perfil. Entonces, buenas prácticas, ya he contado la del proyecto en Lavandín, ya he contado la coordinación en el nudo de Belinchón con 7 promotores, con la comunidad autónoma, con grandes paisajes, articulando, pero al final yo creo que cada uno tiene que cambiar en su casa, en su consumo, reducir. Tenía una amiga, lo hemos contado hoy, que me decía, yo ya he viajado bastante en mi vida, no voy a coger más aviones. He decidido autolimitarme, porque ya he viajado por todo el mundo y creo que ya he emitido suficientes gases de efecto invernadero. Entonces, creo que no consiste en consumir más o en ser más eficientes. Hay una paradoja, cuanto más eficientes somos, más queremos consumir. Consiste en a veces replantearnos si necesitamos un robot que friegue el suelo. ¿Cuánto es suficiente y cuánto es necesario, efectivamente? Y que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, son lugares comunes lo que estoy diciendo, ¿no? Pero al final abrimos creo que... otro gran debate con esto que estás comentando. Ya. Joan, ponnos un ejemplo práctico. Vamos a aterrizar. Os he puesto algunos ejemplos allí. El proyecto Eudamón está explicando ahora mismo muchas buenas experiencias, buenas praxis. ¿Sí? Algunas vienen de la iniciativa empresarial, todo hay que decirlo. Sí. Yo os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que esas praxis son faro, ¿no? Sobre
que basarnos, y esas buenas praxis van desde ejemplos como los que daba Juan hasta energía más barata, a proyectos de restauración. Ahora bien, el problema es que hoy esas buenas praxis aparecen por la buena voluntad y no por un marco de gobernanza. Eso es. Y lo que necesitamos es el marco de gobernanza, desde mi punto de vista. Y el marco de gobernanza tiene que ir acompañado de un marco normativo que favorezca mejor el retorno al territorio, que no lo favorece. Es decir, tenemos una ley del sector eléctrico y un marco retributivo a las distribuidoras y que no favorece precisamente ese marco. Yo creo que ese es el melón que hay que abrir. Porque si no lo abrimos, con 60.000 megavatios, con la declaración de impacto ambiental aprobados, nos vamos a dar de bruces. Sumado, yo creo, a una reflexión sobre el modelo de fijación de precios. Esta es una opinión personal, ¿eh? El modelo marginalista en fijación de precios no ha sido útil. Podía ser útil hace años, pero con tecnologías con un precio marginal cero, no ha dado señales buenas en el pasado y no va a dar señales para garantizar la inversión en el futuro. Alejandra, ¿algún caso práctico? Porque ellos han sido poco obedientes y hablan de generalidades, o cierra ya con una reflexión final. Pues para mí sería la directiva europea, cuando se aplique, cuando España la transponga, que va por primera vez a dar la vuelta al planeamiento y va a exigir la existencia de energía disponible para probar usos en el territorio. Es decir, es al revés. Eso creo que va a ser una gran novedad cuando se transponga. De hecho, habla de usos solidarios entre unos usos existentes y los nuevos usos. Por ejemplo, la industria es otro paradigma. Nosotros hemos dispuesto en el territorio y luego lo hemos conectado a la red. Esto es porque hay energía disponible, pues pongo los usos. Entonces yo creo que cuando eso se transponga cambiará bastante. Pues muchas gracias a todos. Perdón por mis toses, ha sido una tarde un poco complicada. Espero, vamos a hacer ahora un pequeño resumen de algunas de las conclusiones y creo que nos dará tiempo a terminar unas conclusiones un poco más detalladas en los próximos días. Gracias a todos y seguimos.